tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Dándole vida, como siempre, al texto constitucional. Por ahí ya escuché nuestro tono de música, ¿vale? Como siempre, cuando arrancamos y cuando estamos aquí activos, que es referente informativo diferente. Me había quedado aquí con nuestro profesor Víctor Teotisco. Bienvenido, profesor. Gracias. Vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Hoy viendo lo que en 26 años ha sido una visión de entendernos, que han habido muchos procesos cíclicos. Cíclicos, ¿por qué? Porque el tema de la desobediencia, del que factores externos siempre han incidido, y esto se ha mantenido. O sea, ante toda esta guerra de amplio espectro, se ha mantenido lo que se debe mantener en un Estado-nación, que es la Constitución. Y aquí rompimos con el esquema de Kelsen, no como abogado, que es esa etapa de pirámide que él reflejaba en sus estudios y ha sido ordinariamente puesto en práctica en todas las naciones. En el caso de la Venezuela de hoy, todas estas constituciones han visorado que la Constitución es la carta máxima. En el caso nuestro, ante toda esta guerra, hemos tenido que aplicar en la Constitución estructura originaria como es el proceso constituyente. Y en el proceso constituyente que han habido en estos 26 años, que tú lo debes saber, en el año 99 emergió y en este proceso de estos últimos años emergió otro proceso constituyente que salieron leyes constituyentes que están en esa visión de estar arriba de las leyes orgánicas. ¿Por qué yo quiero explicar esto? Porque siempre uno está con la opinión pública. Profesor, de verdad que nos gusta esto, explíquenos esto. Entonces eso, por eso es que la ley antibloqueo, que por aquí debe estar Omar, aquí está, porque Omar es que me lleva a mí las cosas aquí está. Caracas, lunes 12 de octubre del 2020, 6.583, Gaceta Extraordinaria, Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Desde aquí emergió, tú venías para acá, porque tú no tienes un día aquí viniendo, aquí el doctor Emilio es un investigador, un geopolítico, y todo el tema de la ingeniería estratégica, porque es la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar aquí al doctor Emilio Hernández, al doctor José Vicente, igualmente, de que han venido para acá autoridades de nuestra Universidad Simón Bolívar a dar lo que es esa visión. Entonces, cuando uno ve que arranqué con la pirámide de Kelsen, del por qué tenemos esta ley antibloqueo ante una guerra multidimensional, vemos hoy cómo la Asamblea Nacional, con la direccionalidad de nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha dado una visión de adecuar la ley de hidrocarburos, de hacer los cambios necesarios
y oportuno, pero también felicitarlos porque están sesionando y ya en una primera vuelta parlamentaria ya se llevó lo que es la ley de minería, es decir, estamos adecuando a las nuevas realidades mundiales. Eso ya estaba planificado para adecuarnos a esta ley constitucional antibloqueo. Ya esto venía en esta agenda de este año. Quiero felicitarlos a todos y todos porque son votos de las mayorías. Las asambleas nacionales en todo el mundo son las expresiones políticas de todos los que en los partidos están representados en cada sociedad. Y en esta, pues hay que explicarlo, fíjate, estas son cosas que, tú me disculpas que me enganché, y hoy el poder popular está en la participación y protagonismo hoy, porque esto es un programa dedicado al poder popular, a los circuitos comunales, y hay algo importante que dio nuestra presidenta Delcy, que ahorita vamos a meternos en la vecindad. ¿Por qué vamos a meternos? Porque es referente informativo. Son los derechos humanos, son los derechos tuyos, que ante toda una guerra y ante 1081 medidas coercitivas, que es el gran paradigma hoy, que no nos quedamos durmiendo, no nos quedamos sentados esperando que se cayera el país, no. Hemos estado fusionando políticas estratégicas, leyes, acción y actividades de activar constituyente, como lo que ocurrió y emergieron un sinfín de juricidades. Vamos a hablarlo coloquialmente, vamos a irnos al pulmón de la potabilidad comunicacional. La juricidad que hoy se está refrendando dentro de la Asamblea Nacional adecuando leyes. Ahora bien, ¿qué es el poder popular? Porque los circuitos comunales y lo que está haciendo la Simón Bolívar, tanto en el estado de La Guaira como también en el estado bolivariano de Miranda. Saludar a Helio Serrano, gobernador. ¿No ha ido más por allá? No, estamos esperando una visita prontamente. Ya le vamos a escribir. Es un camarada que cambió el rostro total de Miranda. Saludarte, Helio, y saludar también a Frank Quijada, que es el director de atención al trabajador. Me disculpan si cambio el nombre, si no, no, pero bueno, a la estructura. Saludar a ese equipo del gobierno bolivariano de Miranda. ¿Qué podemos decir? Bueno, este énfasis o reénfasis que se hace de nuevo en el poder popular, ¿okay? Es principalmente porque cuando tú vas y tú hablas con las comunidades, tú dices, mira, como Simón Bolívar, como universidad, como universitario. Y tú te das cuenta que el país tiene niveles de complejidad y niveles de problemas. Pero cuando tú vas a una comunidad y le preguntas, ¿cuál es tu problema? Ellos no te van a decir que su problema es que la tasa de interés de los bancos está subiendo o que los bancos no están prestando suficiente crédito a las grandes empresas. Te van a decir, mira, yo tengo un problema aquí, necesito una vía de penetración, necesito que me arreglen una calle, necesitamos el problema del agua, por ejemplo, necesitamos que nos lleven agua corriente, porque hay muchas comunidades todavía que están dependiendo de camiones, queremos agua todo el tiempo, queremos gas directo, no depender de bombonas, queremos un flujo eléctrico estable, entonces tú te das cuenta que quiero mercados cerca, y te das cuenta que en realidad son problemas de la cotidianidad. Necesito que mis escuelas, por ejemplo, en este momento necesito una escuela más grande porque aquí ahora hay más niños. Son esos problemas que tú dices que son del día a día, pero que son los que más impactan en las personas. Necesitamos nuevas fuentes de trabajo, no hay suficientes empleos en la zona. Entonces, tienes que acomodar eso con esos consejos comunales. Y luego ahí ese es el nivel más cercano al ciudadano, y luego hay niveles superiores. Claro, hay niveles superiores, hay problemas que nada más pueden ser enfrentados por las alcaldías, pero no por las alcaldías separadamente, sino por las alcaldías en conjunto articulados con los consejos comunales, porque ese tipo de actividad es el que se tiene que, hay que hacer gestión, hay que mantener el éxito y redunda en el desempeño de ese alcalde o en el desempeño de los líderes comunales que están encargados de ese proyecto. Y luego Venezuela está dividida en estados, y luego hay proyectos que son de carácter estatal, cuando por ejemplo queremos hacer un gran
instalar un nuevo sector de industria o atraer nuevas, incluso empresas que van a hacer inversiones dentro del Estado cuando se van a cometer una nueva autopista, etcétera. Y eso crea un nuevo nivel en el cual tiene que, de nuevo, pero tiene que ahora que bajar a los consejos comunales porque eventualmente, como se hace un trazado de ingeniería, se va a afectar siempre a las comunidades que están en ese trazado. Ahí. Y luego está el nivel nacional, que ya requiere que el gobierno nacional para grandes proyectos de gran envergadura y que de nuevo van a afectar varias regiones y eso va derramando hasta que eventualmente llegas a los consejos comunales, que son los que en realidad van a tener que estar, van a proveer los trabajadores, van a proveer incluso los circuitos de alimentación, etc. O sea, todo un esquema que es importante que uno articule. Y aunque lo estamos viendo como jerárquico, en realidad es más bien de tipo red, de tipo incluso matricial, donde todos están contribuyendo más o menos dentro del mismo nivel, con sus propias capacidades, a terminar el proyecto. Fíjate, Víctor, has dado una visión epistémica que está en la ley de descentralización, pero tú como ingeniero, bueno, la fractalidad, Emilio venía en estos días y nos dio algo de cibernética, la recursividad, y ya te vas a meter ya, vino también Argotti y se metió con el tema de ingeniería, ¿no? Y en lo jurídico, prácticamente ante toda una guerra, todos estos métodos que estamos presentando en estos días son evidencia de que hay un equipo preparado. El profesor Argotti es parte también del equipo de lo que es hoy el Instituto de Altos Estudios para América Latina, que tú dignamente diriges como vicerrector académico. Quiero felicitarte siempre porque estás en esa línea de buscar niveles, profesores, del que nosotros coadyuvamos directamente con esos estudios, a honores, porque nosotros lo decimos por aquí. Pero entonces yo quiero hacer referencia en lo jurídico, que vino la constituyente, neutralizó una guerra y felicitar a todo el sistema de seguridad que ha abordado todos estos temas con la complejidad del caso, porque hemos tenido líderes políticos que vinieron y engañaron a un pueblo, y tanto es así que están por el mundo siguiendo con su estrategia, porque esa gente, y hay que decirlo ya públicamente, porque es público y notorio, robó hasta el gobierno de Estados Unidos, pues. Los robó como unos estafadores y siguen por ahí. Ya a nosotros no nos interesa porque nosotros siempre hemos estado en la agenda de lo que estamos hablando, que es la agenda social, que es la agenda institucional y que es la agenda prácticamente de lograr el progreso, de lograr inclusive el respeto de nuestra Constitución hacia el Estado social. Son los derechos humanos y en esos derechos humanos, en esos derechos de todo nuestro pueblo, tenemos referente informativo con ustedes aquí, porque tú lo puedes decir claramente, antes que fuera vicerrector, siempre nos acompañó aquí en otros escenarios, porque el referente informativo va a cumplir este año 11 años, en esta brecha de abrir esas alamedas de ese doctor Allende que nos dio en su momento, que hoy estamos en paz, gracias a nuestra Constitución. Hablamos del poder popular, vamos a ver a Delcy, vamos a ver esa indicación estratégica de ver cómo nuestra presidenta de la República Bolivariana de Venezuela está llevando a pulso la participación y el protagonismo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro arrancó en el 2024. Por ahí estaba, cónchale, aquí está, mira, anoche lo estaba leyendo un rato, mira. Luchar hasta vencer, pobre rosa caída, en ti mi pétalo, ni rocío, fragor alborado, en los cielos no podrá borrarnos la sangre derramada. El poeta de la revolución, Tarek William Saab, defensor del pueblo. Ahí está, pues, un defensor de los derechos humanos, que hoy tenemos que hacer referencia. Antiguamente había sangre en las calles. Hoy se ha logrado neutralizar todo y felicitar a todo el sistema de policías y al Ministerio Público también. Y hoy nuestra Defensoría del Pueblo, porque estamos en paz. Estamos hoy gravitando
una nueva visión de lograr con Delcy seguir con nuestra Constitución. Vamos a irnos a ver ese video, que estamos con el Poder Popular en la consulta número 1 de este año 2026. Con las consignas de amor. Bueno, muy buenas tardes para la comuna El Arañero de Sabaneta. Estamos aquí en Fuerte Tiuna. Un día después, ni siquiera 24 horas, menos de 24 horas después de la primera consulta popular del año 2026. Y yo quiero felicitar a todas las comunas, a todos los circuitos comunales, por lo que ha sido una votación extraordinaria. Se rompió récord de participación de los ciudadanos, de las ciudadanas. Ayer fue una elección en el Día Internacional de la Mujer. Sé que el 80% de las voceras de las comunas son mujeres. La felicito. Como mujer me siento orgullosa de ser una mujer venezolana y de tener el honor de hoy, bueno, levantar la bandera en nombre, levantar nuestro tricolor en nombre de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. ¿Que son momentos difíciles? Sí, pero somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de las dificultades y vamos ganando la paz. Cada día que pase, como lo hemos dicho, en relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, para dirimir diferencias y para avanzar en coincidencia. Tenemos una agenda de trabajo que nos hemos trazado en el área energética, en el área de la minería, en el área de combate contra el narcotráfico. Venezuela no es un país de narcotráfico, ni siquiera relevante en materia de narcotráfico, pero sí participamos y cooperamos con otros países del mundo y de nuestra región para combatir el narcotráfico. Que nuestra juventud esté protegida, que nuestra juventud no caiga en droga. Y ese mensaje nosotros también lo queremos para todas las familias del mundo, para todas las familias de nuestra región. Así que en esa agenda de trabajo vamos con paciencia, con determinación. Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad de Venezuela, que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta son inocentes, que el mundo lo sepa, que somos un país de trabajo, que nos esforzamos con esfuerzo propio, que tenemos muchas riquezas materiales, pero que la principal riqueza es la riqueza espiritual de nuestro pueblo y que hoy estamos diciendo la verdad. Esas relaciones deben estar basadas en la verdad, deben estar basadas en el respeto mutuo, deben estar basadas en el beneficio compartido, deben estar apegadas a la legalidad internacional. Ese es nuestro decálogo de actuación internacional y nos oponemos a cualquier guerra, nos oponemos definitivamente. Esta felicidad con los comuneros, con las comuneras, con la comunidad organizada, son proyectos colectivos y soluciones colectivas, que es lo que nos gusta, que es que la comunidad se encuentra, son los espacios territoriales donde la comunidad se ve cara a cara y, bueno, decide dónde vamos a invertir los recursos. Fíjate, Jorge, tú acabas de decir algo muy importante. El programa de convivencia democrática y paz se ha venido reuniendo también con el movimiento vecinal, con los condominios, y yo quiero aquí hacer un anuncio. Nosotros queremos extender esta consulta popular para atender, bueno, también las situaciones que hay en algunos edificios de la ciudad y otras ciudades del país que tienen necesidades de ascensor, de impermeabilización, de bombas de agua, de pintura. Bueno, que se sume también el movimiento vecinal a estos procesos de consulta popular que están previstos en nuestra Constitución como mecanismo de la democracia participativa y protagónica. Y bueno, yo desde acá, desde Fuerte Tiuna, la comuna más votada, tengo un mensaje para la juventud. Estoy aún esperando por los resultados del Poder Electoral, del CNE, que diga cuáles fueron las 10 primeras comunas más votadas por la juventud para financiar proyectos de los jóvenes. Y
quiero resaltar que el día de ayer di la instrucción en el Día Internacional de la Mujer al Banco de Venezuela para que un equivalente a 70 millones de dólares fuera distribuido para financiar emprendimiento de las mujeres. Gracias a las mujeres. Feliz Día de las Mujeres. Y finalmente quiero agradecer a los estados de Venezuela que se sumaron a este proceso con mensajes muy claros para el mundo. Venezuela está de pie, Venezuela está en paz, Venezuela está en convivencia, Venezuela consolida sus pasos de democracia protagónica y participativa. Así que con este mensaje nos despedimos y un abrazo para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Mira, ahí se ve claramente, ¿no?, con nuestra presidenta, cómo se está delineando ante toda esta cicatrices de las medidas coercitivas, nuevas metodologías, como tú dijiste, que hay que tratar de ir con los temas de lo cotidiano resolviendo y que sea el mismo poder popular. Las universidades, en el caso de la Simón Bolívar, sé que tanto en el estado La Guaira como en el estado Miranda están incorporadas con sus profesionales porque viven en el territorio. Son esos derechos que quisieron salirnos del andamiaje constitucional y no pudieron y no van a poder nadie, porque es un pueblo todo que ya está. Fíjate, estaba en estos días conversando con Argotti y nos habla de que en esta última consulta el 70% de lo que fue en ese pronunciamiento popular que eligieron fueron un 70% de los 5.604 circuitos comunales. Y otro porcentaje que es a la economía comunal, un 30%. Y fue dirigido la intención de participación. Y una mayoría grande, es decir, cada año, como cada proceso, como que se incorpora más gente. Y esta próxima se va a incorporar aún más porque está la vecindad. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca la revolución, incluir y no excluir. Me recuerdo al doctor Larry Boy, actual fiscal general de la República, un saludo también a él. Tarek y Larry, equipo perfecto del Poder Ciudadano, como también a nuestro Contralor. Un equipo hoy a la altura, porque estamos hablando de los derechos, pero estamos hablando también de lo que es la gravitación a todo esto, igual que la Asamblea Nacional. ¿Y quién hizo esto? Cuando en esta consulta el Poder Electoral. O sea, es todo un andamiaje institucional y hoy estamos hablando con la Simón Bolívar. Y yo quería que antes de irnos a la pausa usted nos diera una lectura, porque ustedes llevan a pulso este tema. Hay que felicitar a Emilio, ¿viste? Emilio dio aquí estratégicamente una visión. Él es el decano de estudios profesionales. Están adecuando las carreras, están adecuando un sinfín de cosas y tuvimos un programa contigo en esta vez que es el Consejo Académico de Hidrocarburos, que se están adecuando, amigas, amigos, carreras. Mira, aquí tenemos hoy una universidad de nuevo tipo con una gerencia estratégica para garantizar que nuestros profesionales estén adecuados a todo este tipo de retos que tiene hoy la patria. Ahí te dejo, Víctor. Sí, bueno, fíjate, la situación nacional nos tiene dando carrera, no desde ahorita, o sea, desde hace tiempo nos tiene dando carrera, porque el problema universitario es el siguiente. Nosotros recibimos estudiantes que salen de bachillerato y que tú tienes que graduarlos ahorita en 5 años, queremos que sea 4, y para las carreras cortas de técnico superior en 3. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio de predicción de dónde va a estar el país en 5 años. Y eso es, digamos, no es una apuesta, no es hacia lo loco. O sea, uno tiene que, en base a como tú vienes observando, tenemos un observatorio de las cosas del país, cómo se mueve la tecnología afuera, cómo se está moviendo la demografía interna del país, los gustos el direccionamiento del Estado. Porque, y yo sé, no te vayas a ofender, pero ahorita el sistema universitario son más de 150 universidades, entre universidades e institutos autónomos. Digamos, hay carreras que son más fáciles de implementar que otras. O sea, tú puedes perfectamente montar una carrera de Derecho, puedes montar una carrera de Administración, pero cuando tú vas a lo que se llama el proceso, el esquema STEM,
de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, resulta que tú necesitas montar laboratorios, necesitas una gran cantidad de procesos de investigación, necesitas equipos sofisticados. Y ya eso empieza a encarecer el funcionamiento de las universidades. Entonces, no todas las universidades cuentan con ese mismo, o han tenido esa visión de construir ese entramado que se hace siempre o se ha hecho siempre con la ayuda del Estado. Ha sido proyecto del Estado, o ha sido en el caso de la Simón Bolívar, cuando en sus inicios, con un préstamo del BID que el Estado venezolano respaldó, y con organismos multilaterales internacionales también que hacen, porque no se puede hacer todo. O sea, digamos, el sistema universitario queremos que sea el mejor del mundo, pero no tenemos el dinero del mundo. Así, ¿no? Entonces pero fíjate, uno no puede tener todo al mismo tiempo. Y ese es funciona en política y funciona en la construcción del país. Pero tú puedes tener ciertas cosas en un intervalo de tiempo, y eso te da un chance para un tiempo más tarde poder ir amarrando las demás cosas. Entonces aquí hay una planificación temporal, hay una construcción sistémica que tienes que armar y que no se puede crear de la noche a la mañana. Si nosotros aquí al sistema universitario venezolano mañana le metemos 100 veces el ingreso que tiene el gasto o la inversión que se está haciendo ahorita, no vas a obtener ningún resultado al día siguiente, porque esto requiere tiempo. O sea, hay un tiempo digamos, un tiempo de cocción, un tiempo de preparado para que estas cosas surjan. Entonces, volviendo, yo tengo que hacer que la muchacha en 5 años sea productiva para el país, pero resulta que un recién graduado no es productivo sino 5 años después de que se gradúa. Entonces la universidad tiene la enorme tarea de predecir dónde va a estar el mundo, y ya no solamente el país, en 10 años. Mira, y eso es una labor que ni siquiera los pitonizos las tienen. Pues cambia mucho. Tú me dices a mí, que si estuviéramos en 2007, ¿cómo iba a cambiar el mundo en el 2008? ¿Okay? Y que cambió muchísimo. No sabes. Si tú me dices en 2019 cómo estaba el mundo y cómo estaba funcionando, mira, estamos graduando un tipo profesional y el mundo tiene esta arquitectura, y resulta que vino la pandemia y hecho todo lo destrozó. Y ahora que estamos en un proceso de que de repente ha habido, y lo podemos marcar desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, simplemente ha venido a destruir el entramado internacional, y ese entramado internacional significa destruir el entramado económico, ¿okay? Destruir el entramado político y destruir la arquitectura como han venido funcionando los pueblos. Y estamos viendo esto. ¿Cómo tú te adaptas a eso? O sea, ¿cómo tú te proteges? Y entonces ahí viene el discurso de la presidenta encargada. Primero, vamos a mantener la paz. O sea, no podemos hacer cosas si estamos en un ambiente de conflicto, si estamos en un ambiente de guerra, si estamos en un ambiente de que tenemos que direccionar recursos a defendernos de algo, ¿okay? Cuando es preferible más bien dedicar esos recursos a mantener en un ambiente de paz y poder construir dentro de ese ambiente de paz. Ese es el punto importante. Yo creo que ahí es que empezamos el programa y volvemos a ese punto. Por eso es que yo propuse y saqué todo este escenario de las leyes, del marco normativo, y tú nos hablas ya de una transdisciplinariedad de saberes. Me recuerdo a Pablo Casanova, que en esos momentos del 2000 sacó un libro, estaba la UNESCO, estábamos trabajando esos temas, me recuerdo, que ese tipo de lo que es hoy el enfoque universitario, en el caso de Víctor, Emilio, igualmente, todos estos equipos que vienen para acá, hay más de una década trabajando todos estos temas estratégicos, y yo sé que estamos planificando ante toda esta complejidad mundial también. No es fácil, y por eso es que hoy la paz se ha garantizado, y es lo que hoy gravita, pero también como un paciente. Vamos a vernos como los médicos. Yo no soy médico. Un paciente, como hablamos, hay alguna enfermedad, hay algo, y están los tratamientos para que en un tiempo se empiece a ver la mejoría. Es lo que yo estoy reflejando hoy. Tenemos que potabilizar, porque el pueblo nos ve, mira,
En estos días vino una gente de Guárico por allá y me estaba saludando, yo andaba en el centro de Caracas. ¿Ah? Y bueno, mira, es un compromiso diario, es una visión. Dicen, cónchale, usted es uno de que no ha bajado la guardia, me dice un compatriota, vale, quiero saludar, que a lo mejor me está viendo, que contra las medidas coercitivas, pero con contenido. Pero yo le dije, los invitados de lujo. Bueno, por eso es que yo no bajo la guardia, Víctor. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero una opinión tuya, no sé si va a decir algo. Sí, siguiente eso, digamos, nosotros estamos viviendo un proceso traumático, ¿ok? Entonces tú primero tienes que atender el trauma. Bueno, O sea, ya lo pusimos a médico. Tú vienes con unas ciertas condiciones de salud que quieres mejorar, pero sufres un impacto y tienes que resolver el trauma de ese impacto. Tienes que sacar, ¿hay una terapia intensiva? No hay. Tenemos que tener una asistencia de un tipo de nutrientes, hay que darlo, hay que tratamiento, no sé. Cuando estabilizas la situación es que tú empiezas ahora a construir el nuevo estado de salud. Y eso más o menos, la analogía de medicina no es completa, lamentablemente, pero también se aplica a ingeniería. Tú primero tienes que estabilizar el país, tienes que ahora estos desequilibrios antiguos y desequilibrios nuevos, tienes que estabilizarlos también, arreglarlos y después ahora ver cómo construyes. El último doctorado mío en guerra difusa, que son los métodos, que son esa visión y la aplicamos aquí en Referente Informativo. Quiero agradecerle a Víctor, al doctor Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Saludar igualmente a la Universidad Militar Bolivariana, a nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y a todo el sistema, hoy, porque es un sistema de seguridad estratégica. Saludar a nuestras instituciones, porque la paz hoy es claramente con la Constitución, con el poder ciudadano. Igualmente, todos los poderes que coadyuvamos en unidad nacional con el Poder Ejecutivo para lograr llevar a puerto seguro nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y tú, que sé que estás viendo el programa, tenemos que tener paciencia porque la recuperación de los salarios viene. Eso está activo. Ya son fondos que se están creando y no dejarse confundir. Cuando uno ve este poco de cosas hablando a veces por las redes, lo que quieren es volver atrás y no. Tenemos un camino seguro, tenemos una visión segura que es esconderse. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. En el que tú nos has hablado de verdad que con poco se puede hacer mucho, pero está una planificación ante lo difuso. Ahí voy a la matemática, porque yo tengo esa visión de Nicolás, que nos hablaba de amplio espectro, de multidimensionalidad. Lo difuso tiene que ver un poco con la matemática, y es jugar hoy en simulación y juegos estratégicos. Tú fuiste profesor de simulación también. Entonces, ahí es donde está hoy lo complejo, pero también lo potencial y lo atractivo que tiene Venezuela en tener a Delcy, una profesora, y en esa visión holística, tener, en el caso de la Simón Bolívar, esa fórmula. Y también ahorita vamos a ver un ejemplo de Proinca. Proinca es una fórmula en el estado Mérida que cuando estábamos hablando, mira, Lalo se va a poner bravo, Lalo, no te he informado que iba a sacar este video, porque en el 2020 él fue constituyente, él le decían el papero. Pero el papero, ¿por qué? Porque ante toda esta guerra, ellos crearon la semilla y se empezó a generar lo que hoy es uno de los logros de la revolución bolivariana, con un gran empresariado, un mediano empresario, en el caso de Proinca, y todo este sistema, porque vamos a dedicarle 2 segmentos al tema también de afuera, al tema del esfuerzo que ha hecho nuestros campesinados, a lo autóctono. Yo quisiera ver ese video porque está la ciencia, la tecnología universitaria aquí,
la estrategia de hoy, ver y estudiar la planificación. Mira, me recuerdo Stafford Beach, ¿sabes lo que me puso Emilio a pensar aquí? Pero eso fue aquí así, activo, y te agradezco que estemos aquí así. Lo que es el estudio de la cibernética. Mira, tuve que rodar 1970, pero eso fue así. Y hoy vemos cómo con universidades, con gobierno, con el acople aceitado de todas unas instituciones y de los poderes del Estado, dedicados cada uno a lo que representa garantizar el progreso y, por supuesto, nuestros derechos. Voy a Tare otra vez, los derechos humanos. Estrategia perfecta, oye, que tenemos un defensor, no es poca cosa. Y ver hoy cómo nosotros tenemos que ir en esa línea. Vamos a ver a Proinca, porque son los derechos humanos, son los derechos a la alimentación, algo inalienable. Vamos a ver ese video. Proimpa fue organizado por un grupo de agricultores. Con el fin de creer en un modelo distinto de hacer agricultura. Para tener beneficios en el caso de producción de semilla, de mejoramiento genético de los animales. Por eso se llama Proimpa, Productores Integrales del Páramo. Nosotros no hacemos una sola cosa. Proimpa maneja 3 estrategias: la tecnificación, Una tecnología que sea apropiada, apropiable y que no atente contra el ambiente. En segundo término, nosotros promovemos que a nivel de finca haya un proceso de diversificación mediante los policultivos, la rotación de cultivos. Y la incorporación del componente animal dentro de los elementos que diversifican las unidades de producción. Que hayan muchas posibilidades de ingreso para que todo lo que produzca la finca tenga una función tanto económica como ecológica. Y una tercera estrategia para nosotros es la organización social de la producción. Resolver los problemas estructurales que existen en los procesos de comercialización, de acceso a los insumos y de que manera organizada como colectivo tengamos mucho más poder de negociación con actores con los que tengamos que conversar, bien sea nacionales, internacionales, autoridades de gobierno. El trabajo colectivo es la clave. Y la red, o sea, el que nos podamos ayudar y entre ayudarnos, como decía el maestro Simón Rodríguez, con otras organizaciones hermanas que hacen trabajos similares dentro y fuera de nuestro municipio, incluso con instituciones también. Para nosotros ha sido clave el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico. Esa articulación entre el saber de nuestros campesinos y el saber académico, los dos hacen la yunta perfecta. Y eso es lo que conocemos como la Alianza Científico-Campesina. Si tú no controlas la semilla, eres altamente vulnerable. Entonces, como organización entendimos eso hace mucho y con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 2002 hasta la fecha, hemos venido creando una relación ininterrumpida que nos ha permitido construir un referente en la producción de semillas. Sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Proimpa es una plataforma técnica y de apoyo para que los agricultores puedan hacer una agricultura más sostenible. Con estas dos variedades
son para pisos bajos. Si lo sembramos en los invernaderos, ella me da 1 a 1, una planta, un tubérculo. Ahora con esta tecnología, mira, ya esta planta acá ya tiene más de 30 tubérculos. A pesar de que tuvimos muchas dificultades, no nos rendimos. Y continuamos ahí hasta ahorita, que es una potencia. Nosotros somos una potencia en producción de semilla aquí en el estado de Mérida, que ya ha abarcado parte de Venezuela. Y yo he llamado a la gran unión nacional productiva, con la economía comunal, con la economía del emprendimiento, con la economía de los industriales, de los grandes productores y de la unión campesina, que todos en unión garanticemos, bueno, la producción nacional, lo fundamental, los alimentos. Aquí también hemos visto, yo quiero felicitar al presidente del proyecto Ubre por lo que hemos visto en sus instalaciones. Me ha dicho que aquí en Venezuela está el rebaño más grande de las ovejas ASAF, el más grande de este continente. Imagínense, un país bloqueado, asediado, amenazado, y que Venezuela muestre de lo que somos capaces los venezolanos y de las venezolanas. Y por eso la relevancia, Pedro. Yo le decía que hagamos entonces, así como la Unión Campesina, los campesinos del país, tenemos alianza científico-campesina, que hagamos alianza también con los sectores privados para que den asistencia técnica a los sectores campesinos. Esa es la unión productiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que promover, la verdadera unión. Encadenarnos, pero en productividad. Ustedes saben que anoche yo recibí del Parlamento venezolano la ley de amnistía. Una ley de amnistía que es muy importante, porque es para el encuentro, para la reconciliación nacional. Cero odio. Tenemos que romper con el ciclo del odio, que bueno, que llevó a Venezuela a situaciones muy peligrosas, la que vivimos el 3 de enero de este año. Hay que romper con ese ciclo de la antipolítica, donde el odio, el extremismo y el fascismo, bueno, causaron violencia política, causaron crímenes de odio, venezolanos que fueron incendiados vivos por su color de piel, por su pensamiento político. Debe acabarse con ese ciclo en nuestro país. Y yo quiero también, desde este espacio, dar nuestro reconocimiento a las víctimas de todo este periodo de violencia política, de 1999 hasta el año 2025, porque las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón. Pero nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos atascados en el odio y en la confrontación. Podemos sí avanzar desde la divergencia y la diferencia. Existen divergencias y diferencias. En el proyecto nacional, nuestro proyecto es el proyecto de Simón Bolívar. Y parte de ese proyecto, donde hay diferencias, es justamente en la distribución de la tierra. Claro que hay diferencias. Fíjate, ¿por qué nosotros ponemos estos soportes audiovisuales? ProInca, y quiero decirlo públicamente, es apoyado por la Universidad Politécnica Territorial Kleiber Ramírez de Mérida. O sea, claro, no es que la universidad, no, ahí también están los campesinos, hizo un esfuerzo, el sector privado, hay todo un ingenio de años, eso no es así que salió como un mago cuando saca un conejo. Y también tenemos a nuestra presidenta que está articulando con todos los sectores. ¿Cómo tú ves el sector universitario hoy con lo que refleja estratégicamente? Como cuando volvimos al primer segmento, un paciente. Estamos viendo, le estamos haciendo los exámenes. Yo no soy médico, por favor. Estamos haciendo un ejemplo que todos lo sabemos, porque todos hemos tenido al menos una gripe. Un examen, entonces ahí es donde el médico empieza a darle un tratamiento para mejorar.
Y es lo que tenemos aquí, un país asediado, un país que fue prácticamente presa del odio por unos traidores y traidoras a la patria que están fuera, que han robado hasta el mismo gobierno de Estados Unidos porque son unos ladrones, son unos estafadores. Entonces, estamos hoy en paz y hay que decirlo. Entonces, ¿cómo tú ves la visión de la universidad activa? Porque lo está haciendo la Simón Bolívar también en el estado de La Guaira y en Miranda, pero todas esas ideas, no esas ideas, esa operacionalización que está desarrollando Delcy en este momento. ¿Cómo tú lo ves? Fíjate, este es un proceso en que uno ha reflexionado mucho y hemos tenido reuniones en la universidad desde hace tiempo para ver exactamente cómo la universidad se reinventa, porque el problema es que la Universidad Venezolana fue diseñada para una coyuntura de los años 60, donde hasta 1998, con la elección del comandante Hugo Chávez y la nueva Constitución de 1999, nada más había 19 universidades en el país, con una población estudiantil que venía explotando, que ya desde hace tiempo teníamos una cantidad de bachilleres que estaban fuera del sistema, no podían proseguir estudios porque no había sitio donde estudiar. Entonces la política del Estado fue primero ampliar la oferta universitaria, se crearon nuevas universidades, se creó la UNEFA, se creó la Universidad Bolivariana y luego se crearon bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro, se empezaron a crear las universidades politécnicas territoriales y estas otras universidades experimentales que son más o menos temáticas dentro de cada uno de los motores que necesita el país para desarrollarse. Entonces, en este momento, ahorita pasamos de 19, a más de 100 instituciones universitarias, porque estoy viendo también las universidades privadas que también han crecido. Pero, sin embargo, este proceso de expansión de las universidades sufrió justamente los embates que sufrió el país. Unas medidas coercitivas que empezaron a afectar el ingreso del país, afectaron inmediatamente la inversión educativa. Las universidades prácticamente quedaron con el 1% del presupuesto que necesitaban. Eso ocasionó también un deterioro en los salarios y además empezaron a verse efectos sistémicos en la sociedad venezolana. La población estudiantil también en educación básica empezó a sufrir estos efectos de las medidas coercitivas. Se empieza a formar este proceso de migración que el país hacia el exterior, que el país nunca había sufrido, donde se empieza a ir tanto población a todos los niveles, ya sean estudiantes, sus padres o incluso los mismos profesionales y profesores que estaban en las universidades. Y como colofón viene la pandemia y eso termina, digamos, dio un bombazo nuclear a todo el proceso educativo. Y entonces de 2021, finales de 2000, se ha tratado, hacer un esfuerzo nacional para que las universidades primero se recuperen, de nuevo, como decía Luis antes, tratar al paciente, tratar el trauma, y después ahora que ya lo tienes estabilizado, cómo vas a hacer tú el crecimiento y cómo vas a engarzarlos en este proceso de evolución de la economía del país. Porque al final lo que tiene es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el segmento anterior que vimos sobre Proimpa. Bueno, Venezuela ahorita 100% produce el 100% de todas las papas que necesita, y no solamente papas, sino una cantidad de rubros agrícolas. Somos casi 100% autosuficientes en carne, ya sea de porcinos, de ganado, etc. Y lo mismo es creamos esta infraestructura para que la alimentación del país, para empezar, se mantenga y pueda cubrir las necesidades. ¿Por qué? Porque si necesitamos nosotros ver cómo desarrollar tecnología y cómo traer tecnología y adaptarla al país y cómo poderla incorporar para el crecimiento.
Y nos encontramos también entonces que ese proceso también fuera del país está sufriendo un cambio tecnológico. Hay un cambio tecnológico en cuanto a las fuentes de energía, hay un cambio tecnológico en cuanto a las fuentes de inteligencia, porque la irrupción de la inteligencia artificial está prácticamente alterando todos los procesos, tan productivos, gerenciales e incluso intelectuales en la producción de las universidades. Entonces nos encontramos mire, ¿cómo gerenciamos eso? Y lo que decía al principio, Luis, estamos pensando qué va a suceder de aquí a 10 años cuando nuestros profesionales ya estén inmersos en una industria, están inmersos en empresas, están empresas incluso en el Estado, y ver cómo ellos van a contribuir. Entonces, las universidades estamos asfixiadas porque, claro, tenemos personal que se nos ha ido, tenemos unos salarios que lo voy a decir, yo sé que esto hay que decirlo, cuya remuneración ha sido seriamente afectada, y eso crea problemas de presencia en el trabajo, crea problemas de un poquito de desesperanza o desinterés, por decirlo así, ¿no? Falta de motivación, y entonces nos crea a nosotros un problema de cómo mantenemos nosotros una población estudiantil, unos docentes, investigadores e incluso los mismos empleados administrativos que hacen la labor de mantener la universidad funcionando día a día, cómo mantenerlos inspirados, cómo mantenerlos para que entiendan que el rol es, a pesar de las dificultades, es el mes que viene vamos a estar mejor, el año que viene vamos a estar mejor. Fíjate, Víctor, hay algo muy importante en eso, que tú estás hablando de la realidad, y en la objetividad está lo que hemos estado hablando en 10 años, de cómo hoy se tiene que comunicar que eso es producto de las medidas coercitivas unilaterales, de ese odio que hoy Delcy lo dijo y lo dice cada rato, ese odio inoculado a nivel internacional para que continuaran, como aún todavía estamos solicitando, que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, porque con la riqueza que nosotros tenemos no debiéramos estar así. O sea, un engaño ante todos los países, como si uno fuera enemigo de quién. ¿Ah? No, es que ahí yo me molesto un poco. Sí. Ahí. Porque fíjate, y vemos hoy como están criminalizando estos mismos sinvergüenzas. No puedo, uno tiene que estar equilibrado cuando uno comunica por el horario, pero yo sé qué ponerle, cómo tú identificar a estas señoras y estos señores con esa cara dura de cómo llamaban a invasiones, a que vinieran aquí, que vinieran a hacer cuando había un llamado del gobierno y de todos llamando a la paz, de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de paz, una policía de paz, todo el andamiaje de los poderes públicos, abocados, no nada más a mantener la paz, sino a hacer llamados, a desmantelar a estos señores que lo que trajeron fue grupos a querer alterar el orden público. Eso también hay que agregarlo. Y la objetividad tuya con el sentimiento que da, es verdad. ¿Qué es lo que le queda en ese momento a todos los gerentes? Vamos a aguantar, van a venir tiempos mejores, pero llegó. Dios nos trajo con esa gracia de Dios, esa sabiduría, porque es un Dios de todos, es para todos. Y es una Venezuela en paz con Delcy que está asumiendo esto, y a la vez viene la prosperidad económica. Pero tenemos que tener ojo pelado, todos y todos, ahorita, de no quedarnos en confusiones con redes sociales y con todo esto, porque entonces después se victimizan. Pasa el victimario, los victimarios quieren ser ahora santos. Vamos a poner una aureola, bueno, con el respeto de los santos, porque no hay, pero bueno, ya se decidió de parte del alto gobierno, a ver si la respetamos, una ley que se está concretando, vamos otra vez al perdón del diablo, de los diablos, no importa, pues vamos a perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí con esto, aquí cabe todo, y aquí está todo, y aquí lo que se está cumpliendo es la ley es lo que se ha cumplido, y por eso es que yo defiendo es la Constitución, porque esto es eso. Víctor, ¿podemos ir por una pausa? Sí, cómo no. Me alegró eso, porque tú estás hablando de la realidad, esa es la gerencia académica, de cómo, pero ya llegó el tiempo de la Venezuela de hoy, una Venezuela de paz, y a lo que se desembolsen los recursos, se activan los dos fondos que creó Delcy. Doctora, vamos a irnos a una pausa y volvemos.
volvemos. Estrategia perfecta de lo que hoy, en esta visión, podemos ir construyendo. Vimos a un sector del estado Mérida. Ahí tenemos otra cápsula. La tenemos ahí preparada. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Frente en alto, comandante Chávez, defendiendo este proceso profundo de transformación social, económica, política, que es la revolución bolivariana. Y ayer ustedes, en esa fecha tan emotiva, ustedes cumplían 17 años. Yo recuerdo que estuve aquí en la fuerza histórica que representa el Samán con ustedes hace 8 años. Y le decía, falta poco para que cumplan la mayoría de edad. Hoy les digo, falta 1 año para que la comuna El Maizal cumpla la mayoría de edad. Pero yo sé que es un mayor de edad responsable, que se han convertido en modelos de ejemplo para la construcción comunal de Venezuela. Y he visto cómo han crecido desde sus inicios. He visto cómo han venido construyendo con sus propias manos. Porque fue de las manos de Chávez que le entregó a ustedes tierras recuperadas al latifundio, que se las entregó a ustedes como un acto de justicia social. La comuna El Maizal no es solamente un hecho productivo. La comuna El Maizal, como las comunas del país, tienen un profundo trasfondo de mensaje político para nuestra patria, que debe ser la igualdad, que debe ser el acceso a las oportunidades. Y yo realmente me siento honrada de poder estar acá en una situación como presidenta encargada, que ustedes saben, se derivó de una agresión del 3 de enero. No lo pensaba, no lo busqué, y me toca estar aquí, ponerme los zapatos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas y echar adelante esta patria. Nos toca a nosotros, a 2 meses de esa agresión, poder decir, aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar y de Chávez. Aquí estamos defendiendo un proyecto de país donde Venezuela sea de todos nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de las mujeres, de los hombres de bien, de quienes pensamos en una patria para construir, nunca para destruir. Y por eso es que jamás estaremos del lado del extremismo que ha pedido invasión, que ha pedido bombardeo contra Venezuela. Nunca estaremos del lado de quienes han pedido sanciones contra nuestra patria. Nunca nos pondremos del lado de quienes buscan el sufrimiento del pueblo venezolano. Nosotros estamos acá para reivindicar un proyecto histórico. Ustedes saben que el día de ayer hicimos un anuncio importante para Venezuela. Hemos restablecido relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos. Nos tocó decirlo frente a nuestros héroes y heroínas caídos en combate el 3 de enero, cuando fuimos a rendirle homenaje. Y le dijimos a Estados Unidos, vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias históricas, las vamos a resolver por la vía diplomática. Vamos entonces, pues, a establecer esa agenda de trabajo bajo preceptos de respeto, con apego a la legalidad internacional. En 1818, ustedes saben, nuestro padre el Libertador escribía una carta desde Angostura diciendo, vamos a establecer relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Era James Monroe, presidente de los Estados Unidos, y lo dijo, vamos a hacerlo con amistad y con buena inteligencia. Y nosotros, 2 siglos más tarde, decimos, vamos a hacerlo con amistad, con buena disposición y con buena inteligencia por el bienestar del pueblo venezolano. Y yo decía, bueno, un 3 de enero actuó inmediatamente la Constitución.
y soy presidenta encargada porque así lo mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y me toca ahora, como les he dicho, asumir como presidenta y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante Reyes. Y el día de la presentación ante nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tomé el bastón de mando, y aquí se los digo a ustedes frente a este samán, ese bastón de mando es para las mujeres de Venezuela, es para los hombres de Venezuela, es para la juventud de Venezuela, porque debe ser el pueblo organizado quien tome ese bastón y mande los designios de su futuro. Quien decida el rumbo de nuestra patria debe ser el pueblo de Venezuela. Más nadie, ningún poder en el mundo, es el poder del pueblo organizado de Venezuela. Y yo quería, además de venir a felicitarlos por estos 17 años de construcción de un modelo de inclusión, de justicia social, de construcción colectiva que tienen las comunas. Fíjate, nuestra profesora Delcy, ella es profesora en Derecho. Aquí estamos puros profesores, pero estamos gravitando en un conocimiento que ella nos habla, en un nuevo paradigma. Ella en el territorio de la Comuna del Maizal, que ahí nació nuestro ministro de Comuna. Quiero saludar a Ángel Prado, con todo el respeto y la consideración. Yo siempre tengo contacto, siempre le mando afectuosamente nuestro saludo. Eso es una experiencia como ProInca en 2 territorios, y así hay gran cantidad de experiencia, y ahí yo involucro al sector universitario. ¿Qué visión hoy podemos tener en este tiempo paradigmático de nuevos retos, como tú lo has dicho, la Universidad Venezolana incorporarse a estos retos? Ya la Simón Bolívar lo está haciendo, Antunes por allá, con la Kleiber y otros ejemplos más que están dando frutos. Ahora, la universidad de hoy está preparada, porque yo sé que la Simón Bolívar está adaptando inclusive a esta carrera, no nada más para estos temas. Tenemos a José Vicente Hernández, premio de científico, él estuvo aquí, vamos a invitarlo otra vez, Víctor. Yo le voy a escribir. Tu programa. No. ¿Tú sabes por qué? Porque no, que yo pertenezco al Instituto Alto de Estudios de América Latina que usted dirige. Y me parece muy bien porque da la casualidad que José Vicente nos dio un programa del tema de la semilla, del cacao, del café, premio en ciencia. Y tenemos como autoridades en la Simón Bolívar científicos que hoy hacen relevancia. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mira, continuando el tema, porque es continuar, o sea, las universidades, o sea, el país es más que Caracas, ¿ok? Y sin embargo, en la ciudad de Caracas metropolitana hay una serie donde está la Bolivariana, está la UNESO, está la Universidad Central, está la Simón Bolívar, hay varias universidades privadas. Hay un ecosistema. Pero digamos, el desarrollo del país está fuera de Caracas. Claro. ¿Tú ves? Entonces hay una asimetría entre la preparación que estamos dando, el destino que le estamos dando a nuestros estudiantes y el lugar de trabajo donde ellos van a necesitarse. Nosotros, por ejemplo, la Simón Bolívar tiene una carrera de ingeniería geofísica. Bueno, pero en la ciudad de Caracas no se produce petróleo. Ahí, entonces ellos van a tener que ir a campo. Producimos ingenieros. Pero está el Consejo Académico de Hidrocarburos, pero está también, por eso digo, está bien, pero el Consejo Académico de Hidrocarburos, pero la explotación, de nuevo, está en Occidente y en La Faja. Y allí. En el caso de, por ejemplo, ingenieros electricistas, la generación de electricidad, ¿dónde se produce? Principalmente en Guayana, pero en otros sitios también, o sea, o en Planta Centro ahí en Carabobo, o sea, ahí vamos. Ingenieros electrónicos, bueno, están las fábricas de productos electrónicos, algunas están situadas aquí tenemos la carrera de ingeniería de computación, las empresas de sistemas, las telecomunicaciones, están en las ciudades principales, entonces sí, ahí tenemos un mercado, pero hay otros que no, ¿ves? Y lo que te dije al principio, el mundo universitario, el esquema universitario tiene que cambiar. Lamentablemente nuestros bachilleres están tratando de buscar carreras cortas, no necesariamente en el área de ciencias, tecnología y digamos, matemáticas, que es donde están
las necesidades fuertes del país. Fractalmente tienes esos estudios. Sí, nosotros sabemos exactamente. Entonces yo quiero estudiar. Entonces, claro, tú les ofreces una carrera corta y de repente te encuentras así que tenemos graduados universitarios y los empleos no están apareciendo. Porque hay una, digo una asimetría, pero en realidad hay un problema de planificación, pero que tiene que ver con cómo tú enamoras a la gente para que agarren los programas, porque ingeniería y ciencia, no voy a decir que son difíciles, pero son rigurosos. Requieren una preparación del estudiante que sabemos que no es toda la buena que debería ser. Yo quiero interrumpirte, lo que hace la Simón Bolívar, por ejemplo, con los bachilleres, que hay como una antesala con todo ese tipo de ingresos. Yo creo que es importante esa experiencia, hay que decirlo aquí, porque muchas veces no es el cupo, es toda una visión de cómo se prepara el futuro. Nosotros lo llamamos el mecanismo de empoderamiento de competencia. Por favor, quiero que tú nos expliques eso. Sí, eso es que eso se ha logrado, fíjate, hay éxito ahí. Y eso es a lo pequeño, hay que hacer bulla, hay que cacarear donde se está haciendo. Donde es una preparación, porque nosotros sabemos cuáles son los problemas. Digo, en realidad queremos que se arreglen los problemas, mientras los problemas se arreglen aguas abajo o aguas arriba, no sé exactamente cuál es la metáfora aquí, pues la universidad queda mejor. Nosotros necesitamos que la gente que entra a la universidad venga preparada. Pero nos encontramos con un serio problema, y es un serio problema que yo en realidad quiero que se entienda. No se dan suficientes horas de clase en básica. No, cuando tú vas, porque ¿cuáles son nuestros modelos? Nuestros modelos son, bueno, vamos a ver cómo se está haciendo en China, cómo se está haciendo el problema es estructural. Así, y tú te das cuenta que los muchachos pasan 7 horas, 8 horas en su colegio. Problema estructural. Ahí. De modelo histórico. Esto no es de ahorita, esto es un modelo histórico. En Venezuela, ¿qué pasó? Y esto te lo discutí, en los años 60, cuando venía explotando la población estudiantil, el gobierno, me acuerdo que era Rafael Caldera, en vez de construir más escuelas públicas, lo que hizo fue, vamos a crear el doble turno, para poder atender al doble estudiante en las mismas instituciones. Por eso es que esto es un problema estructural. Y entonces se decidió que entonces vamos a rebajar el número de horas. Entonces se rebajan a 5. Y entonces, claro, tú inmediatamente quedaste con un 25% menos de tiempo de preparación de los estudiantes. Y eso poco a poco empezó a permear. Y Chávez, cuando empieza a crear instituciones, empezaron los señores, por ahí anda uno ahorita como un santo también, que no quiero nombrarlo porque eso es pavoso, andaba echándole varilla a lo que era el nuevo momento educativo. Pero mira, cada quien aquí tiene una broma aquí que, bueno, mira, uno lo que hace es Pero yo no he escuchado, y te lo juro, así. Claro, pues esos son problemas estructurales históricos. Alguien que diga, ok, vamos a proponer de nuevo, vamos a eliminar el doble turno, vamos a hacer que todos los colegios funcionen porque una cosa es la escuela nocturna que existía para aquellas personas que no se habían alfabetizado, que no habían estudiado en su juventud, que eso es otra cosa. Y otra cosa es la escuela para la mayoría de los estudiantes que deben estudiar de día, deben estudiar de 8 de la mañana hasta casi 4 de la tarde. Eso es y entonces eso requiere además, estos muchachos, ¿dónde les voy a dar la comida? Porque tienen que comer en el colegio. Había el vaso de leche. Un vaso de leche no te aguanta. No te pregunto, ¿lo había? No lo había. Entonces ahora sí hay sitios donde se le está ofreciendo desayuno y almuerzo a los estudiantes, pero falta esa página de que, mira, necesitamos incrementar el número de horas. Pero incrementar el número de horas significa que necesito incrementar cuántas horas estoy dedicando a matemáticas, cuántas estoy dedicando a biología, a química, a las materias fuertes, porque historia siempre los muchachos, la parte histórica, siempre tú puedes recurrir a los libros. Pero aprender matemáticas, física, química, no sé qué, sin tener los laboratorios en los colegios o en los institutos, en los liceos. Fíjate, yo me recuerdo que todos estos días se ha hecho inversión, y eso tiene tiempo ya y lo sabemos, pues. Hay una inversión de Nicolás, y él sí continúa con el tema de los laboratorios tecnológicos, también de las ciencias duras, la química. Yo me recuerdo hay un esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología
¿ok? Con los semilleros científicos. También y ahí se está atendiendo esa parte, entonces se están creando, por ejemplo, laboratorios de robótica, porque ahorita no solamente son las ciencias del siglo XIX, son también las nuevas ciencias. Pero tú dices que hay que ajustar son los horarios. Hay que incrementar el número el tiempo que el estudiante pasa en el colegio. ¿Cuánto tiempo? China tiene 8 horas, o sea, en China, o sea, y además cambia la mecánica. Pero no te digo China, también Europa también tiene un número de horas que es 7 horas en el colegio. Incluso Estados Unidos tiene de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3, imagínate. Estados Unidos. De 9 a 3 de la tarde, son 6 horas. Son 6 horas y tienen media hora para el almuerzo. Bien, pero además eso son lectivas, porque hay actividades curriculares, como deportes, como que tú tienes que incorporar. Entonces hay que pensar todo eso. Y luego tú llegas, ojo, eso es para que lleguen a la universidad preparados. Y después, ¿cómo tenemos que resolver nosotros el asunto en las universidades? Bueno, tengo que ver cómo reorganizamos nuestra matriz de preparación técnica. ¿Bien? Porque, claro, las universidades hablan de su esquema facultades, escuelas y qué sé yo. La Simón Bolívar no usa ese esquema. No, yo lo sé. El esquema es distinto, es matricial. Yo nací en la central con los decanatos, la cosa de la Simón Bolívar. Cuando yo veo, tiene una fórmula muy diferente, adaptada a los nuevos retos. Allí, nuestro esquema tenemos las competencias y tenemos las carreras y están alimentadas. Sí, todos participan. Que nadie se vaya a poner bravo. En cada carrera participan muchos departamentos de la universidad. Que nadie se vaya a poner bravo, pero fue concebida, tú tienes 30 y pico de años, tú naciste y claro, y uno cuando ese es el modelo, tú te adaptas al modelo y tú planificas con ese modelo. Yo no estoy diciendo que ese modelo, todas las universidades tienen que ir bueno, de hecho, parte de la autonomía universitaria es que cada universidad escoja cuál es su mejor esquema para producir graduados. ¿Okay? Y luego vamos a la parte de posgrado, ¿okay? Porque eso es lo otro. O sea, tú para preparar posgrado, tú vas a preparar por un lado los cuadros de la industria, los cuadros del Estado y los cuadros de las mismas universidades, porque hay que seguir preparando a investigadores, hay que abrir maestrías, hay que abrir doctorados. Entonces, tú tienes que atender prácticamente, recibes a muchachos a los 17, 18 años, y de ahí en adelante la gente hasta los 50 años, 60 años está entrando a la universidad para repetir. Entonces, atender un público tan diverso requiere... Pero antes de irnos a la pausa, el esquema que tiene la Simón Bolívar para el ingreso. No podemos despegarnos. ¿Cómo es? No, porque fíjate, nosotros tenemos dos esquemas. Uno es el de, obviamente, el Sistema Nacional de Ingresos. Claro, ahí estamos. Y ese algoritmo lo maneja el ministerio, pero un algoritmo que tiene que ver con el desempeño del estudiante, su promedio de notas, la territorialidad, pertenencia a ciertas minorías indígenas, o sea, que producen esto, el impacto socioeconómico, o sea, el sector socioeconómico donde viene el estudiante. Claro, y eso cambió muchísimo el perfil de los estudiantes de todas las universidades nacionales. ¿Por qué? Porque antes nada más en las universidades nacionales se le daba preferencia al que venía de escuelas privadas, de colegios privados. Eso era antiguamente con la Cuarta República. Ojo con esto. Entonces, esto ha sido en evolución estos 26 años porque el artículo aquí, vamos a leerlo, vamos a ponernos aquí, el acceso lo da la Constitución y la gratuidad. Esto está aquí. ¿Cuántos actores de esto? Porque estamos hablando de una ley de amnistía de 1999, del 2000 y pico, de por allá, hasta aquí ahorita que estuvieron rompiendo la Constitución. Fíjate, y yo no sé si tú te acuerdas, no cuando estudiabas. Con el respeto de la ley, que yo la apoyo y la pongo ahí. Bien, las universidades antes, me acuerdo que era ir a cierta hora, a las 9, 10 de la mañana, era un martirio conseguir estacionamiento para los que iban con vehículos. ¿Okay? Bueno, ¿por qué? Porque los estudiantes, los padres de los estudiantes, no los estudiantes, los padres de los estudiantes tenían poder adquisitivo. ¿Por qué? Por la procedencia de los que estudian la mayoría de las universidades nacionales. Ahora, que es como más, se ha abierto mucho más el espectro, tú ves que ahora que en la universidad hay muchos menos vehículos. Entonces dices, no, es por la situación económica. Sí, pero también es porque el estudiante que ingresa ahorita a las universidades depende mucho del transporte público. Claro. ¿Ok? Porque tiene... Ahora, pero el sistema que sí me interesa decirlo aquí antes de irnos a la pausa, un sistema que prácticamente el estudiante hace todo una preparación previa a su carrera. Sí, entonces fíjate, nosotros le ofrecemos
la universidad este año puede ofrecer 2.000 cupos, ¿okay? Cada año, una cosa así. Y se lo ofrecemos al Sistema Nacional de Ingresos, el Sistema Nacional de Ingresos los asigna, y resulta que aunque asignamos los 2.000, no vienen los 2.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen, oye, la universidad me queda muy lejos, o quedé en la carrera que no quería, o no sé qué y tal, y deciden, entonces al final nos sobra aproximadamente un tercio de los asignados, queda y el ministerio no maneja listas de espera. ¿Entiendes? O sea, la gente queda asignada. Pero yo quiero que tú nos des... Porque ahora el Estado, ese sistema evita que la gente no quede asignada. O sea, tú escoges una universidad. Entonces, te quedan ese sistema, entonces nosotros abrimos el mecanismo de empoderamiento por competencia, donde hay que hacer una preparación. ¿Mecanismo? De empoderamiento por competencia y se llama MESE. No, es que a mí me gustó ese mecanismo. Sí. Mira, yo lo vi justo. Entonces, el estudiante es como un curso en línea, claro. una preparación en línea y eventualmente hay una evaluación. Claro. ¿Ves? Y con las notas. No es un mecanismo, fíjate, no es un mecanismo de ingreso, es un mecanismo de ingreso alterno, pero no es sustitutivo. O sea, no es como otro sistema donde la gente, me di cuenta que no es excluyente. No es excluyente. Que más bien lo que busca es que el bachiller se adapte a los nuevos retos. Muy importante, es gratuito. Gratuito. Eso Nadie tiene que pagar por eso. Eso es. ¿Okay? Si no puede hacer el curso desde su casa, porque es un curso en línea, puede ir a la universidad y presencialmente hacerlo desde las instalaciones de yo la lo vi universidad. gratuito. Ahí, porque la educación universitaria es gratuita. Cumpliendo con la Constitución. Con la Constitución, el acceso. Y es un gasto, digamos, eso es un gasto que la universidad, obviamente no podemos meterlo dentro del presupuesto de la universidad. Eso sale, toda la organización sale de proyectos o algunos, como llamamos nosotros, economías de algunos sitios para poder montar este sistema. Es una universidad de nuevo tipo, Víctor. Yo no la conocía. Yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela. Mis estudios superiores son en la Universidad Militar, a nivel estratégico. Mi casa, que vence la sombra, que debe vencer la sombra, tiene que adaptarse a la Constitución, porque está la gratuidad por encima de todo. Por eso es que felicito a la Universidad Simón Bolívar, a la UNEFA también. Y nos queremos ayudar, porque fíjate, una cosa que se perdió en las universidades fue el concepto de los preparadores. También. A ver, eso en algún momento alguien decidió que eso eran becarios y entonces no, los preparadores eran ayudantes de la enseñanza. Claro. Y no estoy hablando de auxiliares docentes, porque esos son los mismos estudiantes que se organizaban junto con los profesores para darle de los cursos superiores para darle apoyo a los que estaban entrando. Mira, de verdad que hemos tenido un segmento muy fabuloso. Saludo a la Comuna Maizal, pero también vemos cómo las universidades de nuevo tipo, la Simón Bolívar, quiero saludar a Antunes. Yo soy egresado de allá también, tengo un doctorado allá. Yo sé que te digo con todo el respeto y la consideración que vemos los ejemplos claros de cómo a los venezolanos, con medidas coercitivas unilaterales, con una guerra multidimensional, hemos logrado avanzar a un tiempo de prosperidad que lo que hay que, con los recursos que ya se van a dar, automáticamente, mira, tenemos a puerto seguro, en paz, vamos a ir construyendo el Estado social de derecho, democrático y de justicia, la Venezuela de los derechos, pero también la corresponsabilidad de un pueblo a saber quién está haciendo esto. Que el timón lo lleva Delcy, la Asamblea Nacional y todos los poderes concatenados. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Víctor, te agradezco toda esta visión. En esta fórmula perfecta, en este último segmento, Víctor, empezamos con el tema tú lo enfocaste y tuvimos que adaptarnos a estos nuevos retos porque no jugamos con libreto, con teleprompter. A mí no me gusta nada de eso, son 10 años, vamos para 11. Cuando uno habla y saca, por ejemplo, en un paisaje boreal de tarea, aquí lo tenemos.
firmado y todo. No, pues que es importante hacer toda esta referencia, porque esto nos impone retos. Y gracias a ti, por ejemplo, aquí tenemos Agenda Alternativa Bolivariana, firmado por Hugo Chávez, mira. Aquí 30 pues, años. 30 años, mira, aquí estamos, pues, y esto me lo entregó a mí el comandante Chávez. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla aquí, esto es una biblioteca, así hacemos los trabajos. Entonces, ahorita, como empezamos, que era nada más y nada menos el nuevo escenario estratégico del 2024, 25 y 26, que uno con la consulta IDELSI, estratégicamente ha sido vicepresidenta, ya delegó al equipo de los hidrocarburos. A Henao, la ministra Henao ya le está delegando funciones estratégicas, porque ella conoce todos esos sectores, ella es profesora. ¿No? Cuando ve los currículum, bueno, no estamos aquí, que no estamos jugando carrito, ni estamos jugando cuestiones aquí. Ahora, ahí hay un video de la descentralización que tiene tiempo, empezando el año porque ella le compete lo que es la descentralización y habla del poder popular, porque yo quiero culminar con esto. La vitrina de la Simón Bolívar, Kleiber Ramírez y muchas más están aquí presentes, pero también lo que nos inspira la ley de descentralización, configurando los derechos humanos, los derechos del pueblo. Vamos a ver ese video. Se está consolidando como un mecanismo extraordinario de democracia participativa y protagónica contemplado por primera vez en la Constitución de 1999, que dimos la progresión de una democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Y ya podemos decir que del 2024-2025 tuvimos 6 consultas populares, que nos permitió la ejecución de más de 35.000 proyectos y que ha permitido, si ustedes se ponen a ver cómo ha sido la ejecución de los recursos, un 96% los circuitos comunales, un 94%, 95% corrido las gobernaciones, un 82% las alcaldías, pero en general estamos marchando en el mismo ritmo, que significa llevar bienestar al pueblo de Venezuela en sus distintas áreas o transformaciones, la transformación económica, la transformación de ciudad humana, de seguridad, de protección social, de ecología, de salud, del poder político, que es lo que estamos viendo acá, el poder político consolidado. A veces yo escucho, uno tiene que escuchar, que hay que reinstitucionalizar a Venezuela. Yo pienso que en Venezuela hay bastante institución. Quizá lo que hay que reinstitucionalizar y redireccionar son las expresiones extremistas y fascistas de algunos sectores de la política. Es lo que hay que redireccionar, corregir de raíz. Lo que hay que reinstitucionalizar es el ejercicio responsable de la política. Porque, de verdad, yo pienso... Fíjate, la profesora Delcy, hay que reinstitucionalizar el ejercicio democrático de la política, fíjate. Se lo está diciendo a todo el poder regional, alcaldes, gobernadores, y yo incluiría, con todo el respeto a la doctora, nuestras asambleas legislativas, los diputados a la Asamblea Legislativa de las Gobernaciones, a los consejos municipales, a todas y todos. ¿Por qué? Porque es el poder primario, es el que se elige, el presidente, pero igualmente todas nuestras regiones, y yo involucraría también a nuestras universidades. ¿Cuál es la visión hoy de entendernos todos, de involucrar en estos proyectos, en la investigación, la ciencia y la tecnología, en estos imaginarios, hoy a las universidades estratégicas? Ya ella dio una episteme muy positiva que yo apoyo, el Consejo Académico de los Hidrocarburos. ¿Qué podemos decir de todo esto ya culminado? Tiene un tiempo para darnos a nosotros lo que se llaman los balances de siempre. Sí, fíjate, la presidenta habla de descentralización, pero siempre ha habido históricamente ese concepto de centralizar el poder, centralizar el mando, y es una estructura muy decimonónica, por decirlo así, absolutista, en el sentido que la metrópoli es la que controla todo el país, todo el entorno. Y por otro lado está lo que hablamos nosotros de las libertades individuales, las libertades de educación, libertades de
escoger tu ramo de negocio, tu libertad de emprendimiento, entonces, que generalmente va para lo que llamamos independencia. Entonces, esas dos cosas hay que manejarlas desde el punto de vista de la política. Y entonces, ¿cómo tú potencias? ¿Cómo tú potencias ese desarrollo? Bueno, aquí hablamos de una descentralización, que no es necesariamente, se entendió en algún momento que la descentralización era el fortalecimiento de los poderes regionales. ¿Okay? Y eso es lo que se apuntó en la Cuarta República, o sea, fortalecer el poder de los gobernadores, fortalecer el poder de los alcaldes, ¿okay? Y fortalecer de hecho el poder a costa del poder del presidente o de la presidenta, que era quien representaba a todos los venezolanos. El esquema que está usando el gobierno bolivariano, siempre ha sido distinto, ha sido empoderar desde abajo. ¿Okay? Lo que hablábamos, empoderar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunal, que eso no estaba en la Constitución y no estaba tampoco en la arquitectura del Estado. Y eso requiere que tú también descentralices los objetivos, descentralices los esquemas de producción. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma total, ¿okay? Pero con el peligro, que fue lo que se usó en algún momento, de crear estos pequeños búnkers de poder político de oposición. Entonces, no, este Estado es mío, no participo del Estado, del país nacional. Y entonces la alcaldía es mía, yo no participo de las otras alcaldías aledañas. Entonces, crearse esas parcelas de poder. Y a través de esas parcelas de poder es que se han hecho todas estas intervenciones que ahora estamos perdonando, pero este esquema político... No, es importante esa reflexión. Sí. Y es lo que nos dice nuestra presidenta, cónchale. Y yo quiero agarrar un paréntesis otra vez, ¿vale? Un perdón, cuando se ha violado totalmente a la Constitución y a las leyes. Hoy vemos, mira, que no hacía falta un odio en la política para acabar ilegalmente el poder constituyente. Pero bueno, yo respetamos a las orientaciones estratégicas de nuestro gobierno, porque es ver a Bolívar, como Bolívar también, y ver a Hugo Chávez. Y bueno, vamos a ver si se insertan de verdad, mira, sí, en todo el proceso jurisdiccional y democrático. Y yo escuché en estos con días todo respeto a Diosdado Cabello, que justamente la política en la Cuarta República era que el poder fuera a la comunidad. Es decir, que la comunidad sintiera la presencia del poder, respirándole en la nuca. Es una cosa así. En cambio, el esquema nuestro es simplemente las comunas se convierten en poder, en el poder. Y entonces todo se convierten en servidores, no en dirigentes, en servidores de lo que se necesita allí. Y por un lado, las necesidades de las comunas, ojo, son distintas a las necesidades de las regiones y son distintas a las necesidades del país. Entonces, tú necesitas niveles, ¿ok? Y en esos niveles tú necesitas los técnicos, necesitas las personas que dicen, sí, mira, si yo quiero, por ejemplo, que ha sido siempre mi meta, Venezuela tiene estratégicamente una posición ideal para montar y la gente se ríe. Nosotros podemos tener aquí una base espacial. O sea, nosotros deberíamos poder, porque estamos en el Ecuador, poder lanzar cohetes. Contigo. Una tecnología, y sobre todo ponerla en el sur, en Guayana. Que tenemos ahí tenemos lo atractivo. Y tenemos el río Orinoco. Técnicamente tenemos todo para todo allí, ¿no? Pero eso no es un proyecto que pueda, o sea, ni siquiera es un proyecto nacional. Tú tienes que buscar alianzas, por ejemplo, con la India, o alianzas con China, para poder, o Rusia, para y montar ese centro. ¿Okay? Igual que estamos haciendo ahorita con el petróleo. Nicolás lo decía, Delcy lo está diciendo. Nosotros necesitamos la alianza con Chevron y con las demás. La autarquía no funciona. No, es correcto. La autarquía no funciona. O sea, o funciona muy lento. Y funciona muy lento porque tú no puedes desarrollar todo a la vez. Y lo que te digo siempre es un problema sistémico. Puedes tenerlo todo, pero no a la vez. Tú tienes que empezar con un plan, con una planificación. Y en eso estamos. Entonces, estamos ahora construyendo un país. Los recursos naturales, ya sea petróleo, gas, minería, no sé qué,
De nada sirve que tú seas rico si el tesoro lo tienes guardado en una caja fuerte y nunca lo vas a gastar. Por eso es que yo apoyo lo que dice Jorge, que es la monetización de nuestros recursos, y por eso es que hoy la Asamblea está marchando como debe marchar. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tú lo que pones son condiciones. Mira, aquí estamos con la complejidad, mira, y cómo se están resolviendo las cosas aquí de un solo plumazo. ¿Por qué? Porque eso tenía que ser así. Desde el 2024, 25 y 26 teníamos esa proyección. Y quizás debemos haberlo hecho mucho antes. Mucho antes. En el sentido que está bien, tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, pero hay que, si va a durar 250 años, bueno, vamos a empezar a explotarla. Claro. Si tenemos una riqueza minera. Chevron tiene que asumir eso, y tenemos que respaldar eso, de verdad. Y los demás, las demás empresas. Pero bueno, y todas. O sea, yo no quiero que dependamos de una sola empresa. No, claro, pero todos los que están aquí, todos los que están aquí, todos. Pero luego te vas también, o sea, estas son las empresas internacionales, pero luego están las empresas nacionales. ¿Okay? Mira, tenemos que invitar al presidente Fede Cámara, ahorita de una vez, porque él sí tiene buenas ideas, él es egresado de la Simón Bolívar. Sí, él es correcto. Y es patriota, pero habla claro el problema. Ahí, entonces tú tienes que tener el empresariado nacional. ¿Es profesor? No, el graduado nuestro es pero relación, pero no está, por lo menos en la Simón Bolívar no lo tenemos como docente. No, porque yo lo he visto y siento que hay como una metodología en él. Lo que te quiero decir es que el empresariado nacional, tú tienes que cambiar el empresariado nacional. ¿Por qué? Porque algo que no sucede desde que Jaime Lucinchi era presidente, que fue que lo engañaron, como él lo cuenta, era que la empresa nacional se financie con ella solita, con los entes, con la banca extranjera. ¿Okay? Donde el gobierno no participe, ¿no? Usted se endeuda, el Banco Paribas le prestó, está endeudado, vaya y vea cómo hace para pagarle la deuda. El Estado venezolano no lo va a rescatar, como se hizo cuando el gobierno de Lucinchi, y como se hizo cuando el gobierno de Caldera. Así, no sé qué, y porque terminamos todos pagando la factura. Chávez fue el que tuvo que venir con ese impulso a meterle el pecho a él. Pero eso significa que las empresas tienen que cambiar. El empresariado venezolano no ha hecho... una de las cosas es que ni siquiera nuestro empresariado nacional es buen capitalista. O sea, si lo llamamos dentro... Porque el capitalismo en el siglo XIX y en el siglo XX encontró la manera de distribuir el capital social emitiendo acciones, convirtiendo a las empresas en empresas de propiedad, no digo propiedad pública, sino propiedad accionaria. Sí. ¿Okay? Tienes razón. La mayoría de nuestras me pones a pensar, mira. La mayoría de nuestras empresas son empresas familiares. Sí. Incluso tú hablas de la empresa más grande de alimentos del país. No le voy a hacer la cuña, pero de alimentos y bebidas, y es una empresa familiar. Sí. ¿Okay? Una empresa que no ha emitido acciones en bolsa. En cambio están las empresas accionarias que han resultado en cierto esquema exitosos. Pero las empresas medianas también son empresas familiares. ¿Y qué es lo que pasa con las empresas familiares? Cuando se muere el fundador, se muere la empresa. Sí. Muy pocas empresas pasan la herencia a los hijos. O los hijos se fueron del país, o se metieron en otra cosa, y entonces no hay eso. Entonces, las empresas de propiedad accionaria persisten en el tiempo, porque tienen una existencia distinta y no dependiente de los fundadores. ¿Bien? Entonces eso crea una empresa que dice, mira, yo tengo aquí en el país 20 años, y si es una empresa de capital accionaria voy a seguir otros 20 años, prefiero estar, a menos que la situación económica sea tan mala, o que la empresa sea adquirida por otra empresa, la empresa va a estar. Y entonces eso movería, además, lo que llamamos la bolsa, la bolsa nacional, la bolsa de valores. La bolsa de valores. Que le hemos movido en el tema de telecomunicaciones. Pero además permite oportunidades de inversión de la gente. O sea, el problema que tenemos nosotros es que la inversión a futuro se la estamos dejando siempre al Estado. Y entonces el Estado ahorita, por ejemplo, la presidenta crea 2 nuevos fondos. El presidente Maduro creó un fondo, el presidente Chávez creó fondos. Se casaron de crearse fondos. Y en realidad el punto es cómo creamos un entramado donde los fondos de inversión sean los que soportan la economía. Claro. Tenemos que hacer un programa de eso. Porque fíjate, ahorita con la bolsa de valores, fíjate, me he puesto a pensar, mira, y esto es en vivo, aquí menos mal que está allá. La bolsa de valores de Caracas dio unos buenos dividendos. Gracias, Omar. Porque Omar es el que lleva los números aquí también, y él es abogado. Dio unos buenos dividendos en la culminación del 2025. Con el tema de las empresas de comunicaciones. Dieron unos buenos dividendos, él se acercó, buscó, vio, se hizo toda una subasta pública y todo eso,
Y es ese ejemplo que yo quiero dejar aquí hoy, porque está culminando el programa, en hacer unos nuevos programas, porque tenemos un ingeniero que está estudiando y me pone a mí, pero es que eso es lo que es referente informativo diferente, ¿vale? Aquí hay que estudiar todos los días, investigar y cubrir siempre con contenido la Carta Magna, nuestros derechos, los derechos humanos, todo día, 11 años. Y yo te pongo el ejemplo. Claro, China. Sí. Tiene su bolsa ahora. La bolsa Shanghái es una de las principales bolsas del mundo. Ahí estamos, no es de China, es un ya, país comunista. ahí está. O sea, eso no está reñido Pero tenemos con el los proyecto del venezolanos, país. tenemos venezolanos, no sé quién está ahí en la bolsa de valores de Caracas, no sé. Pero tenemos ese ejemplo estratégico. Yo lo que hago es cuantificar en referentes diferentes que estamos en todos los 7 ámbitos. Y por el día de hoy nos despedimos. Podemos irnos hoy en esa visión de entender que tenemos un nuevo paradigma que es el poder popular, que es los circuitos comunales y la vecindad ahora que se va a invertir en los condominios, en todos lados. Es la inversión que está hoy cumpliendo la Constitución de Derechos con Delcy. Un saludo a la profesora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Víctor. La universidad nuestra, Universidad Simón Bolívar. Que pasen feliz día.